mencionaba que pues hay transportadores y canales iónicos sentados en la membrana plasmática y que estos sistemas median la movilización de diversos solutos hidrofílicos a través de la membrana. Y vimos algunas diferencias entre ambos sistemas. Hoy les quiero hablar de 3 cosas. Esta es la primera. Les quiero resaltar, comunicar, compartir la idea de que hay un grupo de transportadores en la membrana plasmática tienen un papel crucial para regular el valor del pH en el citosol. Entonces, para empezar, digamos que normalmente el pH pues, es un tema que se revisa en, no sé, bioquímica o fisicoquímica. Yo aquí se los quiero dar una pequeña repasada, básicamente por los transportadores, ¿no? Entonces, para empezar, ¿alguien me puede decir qué mide el pH? Bueno, o sea, creo que no mide esto, pero tengo entendido que es como el nivel de acidez. O sea, no recuerdo bien qué cosas son por lo que seguía, pero sí, en sí es como el medidor de acidez. Ok, está bien. ¿Alguien más? El potencial de hidrógenos. Ok. O, digamos, la concentración de los protones, ¿no? Digamos, o la concentración molar del ion hidrógeno. Y entonces la definición formal es que es el logaritmo negativo de la concentración molar del ion hidrógeno. Entonces, normalmente los valores de pH van, pues digamos que desde 0 a 14, ¿no? Entonces, y no tienen unidades, no se pone un valor de pH algo, ¿no? Sino simplemente así. Pero, siguiendo esta definición de que es el logaritmo negativo de la concentración molar del ion hidrógeno, pues entonces ya podemos hacernos una idea, ¿no? Entonces, normalmente estamos más familiarizados, pues, con la molaridad para expresar los valores de concentración de diversos solutos, de iones, azúcares o un fármaco, ¿no? Entonces, pero, o sea, se puede hacer la conversión también de valor de pH a la concentración molar, siguiendo esta definición, ¿no? Entonces, por ejemplo, un valor de pH de 3 significa que la concentración de los protones, del ion hidrógeno, es de 10 a la menos 3 molar. Entonces, ya nos permite comparar con la concentración, con la forma de medir, de expresar la concentración de otros solutos, ¿no? Ahora, ¿quién me dice qué diferencia hay entre la concentración de iones hidrógeno entre un pH de 3 y un pH de 4? Para empezar, ¿cuál es más ácido, el 3 o el 4? El 3. El 3. ¿Cuántos más protones hay a pH 3 que a pH 4? Digamos, en términos de la concentración. En orden de 10, ¿no? Ok. Entonces ahí, esa es un poquito la idea. Es una escala logarítmica y entonces tenemos que a pH de 3, la concentración de iones hidrógenos es 10 veces mayor que a un pH de 4. Entonces a veces vemos valores que entre 7.2 y 7.4, dice uno, bueno, pues esa diferencia tan pequeña es realmente importante fisiológicamente. Entonces tenemos que recordar que estamos hablando de una escala logarítmica.
y entonces lo mismo se aplica entre un pH de 6 y uno de 7, entre uno de 7, uno de 8, etcétera, ¿no? Los valores aparentemente pequeños en el valor de pH, pues en realidad representan variaciones grandes en la concentración molar de los protones, ¿no? Entonces, ¿qué significa un pH ácido, neutro o alcalino? Es así nada más de forma intuitiva, sin definiciones formales, ¿no? Entonces, mencione sustancias con valores extremos de valores de pH, pues digamos a pH ácido, soluciones de ácido clorhídrico, sulfídrico, etcétera. Alcalino, concentración de cloruro, de soluciones de hidróxido de sodio, ¿no? Valores de pH de 12, pues muy alcalino. Y ustedes saben que los valores extremos de valor de pH pues son incompatibles con la vida, ¿no? Nos quema, es corrosivo. Ahora, por ejemplo, cuando se purifican anticuerpos que se unen a su blanco, la interacción entre un anticuerpo y su blanco es de las interacciones con mayor fuerza, se dice que tienen con mayor afinidad y es muy difícil separarlos. Entonces, cuando en una columna ponemos el antígeno, el blanco, y pasamos un suero de conejo para purificarlo por afinidad, pues pasa todo por la columna y se queda pegado el anticuerpo. Y luego para despegar ese anticuerpo de su blanco, pareciera misión imposible, ¿verdad? Porque pues se unen con tal fuerza que es muy difícil despegarlo. Entonces lo que se hace es pasar una solución con un pH, me parece que el valor era como de 9, que ya para términos biológicos es demasiado agresivo, y eso rompe las interacciones entre el anticuerpo y el antígeno, y se separa. Entonces ya el anticuerpo sale por la columna. O sea, primero se pasa el suero con miles de proteínas. Queda pegado el anticuerpo, todo lo demás pasa, se lava para sacar toda la columna y finalmente se pasa a solución de pH 9 y entonces ya se separa el anticuerpo. Cuando salga de la columna, inmediatamente hay que neutralizar. Entonces, adicionar una solución concentrada de ácido clorhídrico para neutralizar, llevar el valor de pH de 9 a alrededor de 7. Porque si dejamos mucho rato a la proteína en ese valor de 9, se puede perturbar su estructura e inactivar permanentemente. Pero ese truco de un valor extremo por corto tiempo funciona para separarlo. Y bueno, el pH neutro, ustedes saben, es de 7. ¿Cuál es el rango de valores de pH en las células? Entonces ahí les puse que el pH citosólico es alrededor de 7.2. Y esto lo que significa es pues que es 10 a la menos 7.2 molar la concentración de iones hidrógeno, y el pH extracelular es de 7.4. Entonces, como ven, pues la diferencia parece muy pequeña. Adelante. No sé si está presentando. ¿No están viendo la presentación? No. Bueno, yo no. No, profe, apenas le iba a decir. Ah, qué bueno. Sí, tenía... Ah, qué extraño. Ay, me hubieran dicho antes. Perdón, creo que no compartí la presentación y nada más busqué Pero está bien para ejercitar la imaginación. Perdón. Busqué la presentación y el PowerPoint y la puse en grande y miren nada más. Bueno. Entonces,
ahí empezamos todo, ¿no? ¿Qué mide el pH? Pues ya dijimos la concentración de iones hidrógeno, y es pH, P minúscula y H mayúscula, ¿no? El doctorado en inglés es también pH. PhD, cuando uno dice que va a hacer unos estudios de doctorado es PhD, pero la P es de mayúscula y la H minúscula, ¿no? De Philosophy Doctor. Entonces, el pH que nos interesa ahorita, P minúscula, H mayúscula, y es, como les decía, el logaritmo negativo de la concentración molar del ion hidrógeno. Entonces, perdón por la... Entonces, un pH de 3 significa que la concentración molar, bueno, que la concentración señalizada por los corchetes, pues, de los protones o ion hidrógeno, es de 10 a la menos 3 molar. Y era lo que les decía, que, digamos, expresamos la concentración de solutos en términos de molaridad, y esto ya nos permite comparar con cloruro de sodio, calcio, lo que sea, ¿no? Y bueno, ahí les preguntaba la diferencia en la concentración de los iones entre un pH de 1 y de 3 y uno de 4. Y Anaí nos dijo que es de 10 veces mayor en la de 3. Estábamos en estos valores de pH en las células. Entonces, el valor de pH compatible con la vida, pues es un pH neutro, ¿no? Es alrededor de 7. No hay libres ni iones, ni protones, ni hidroxilos, y el pH citosólico es de 7.2, más o menos, es un valor típico, y afuera de 7.4. Como decíamos, no parece muy diferente, pero dado que es una escala logarítmica, pues sí es, esta diferencia es medible, es importante fisiológicamente, y pues estos valores se mantienen, bueno, sobre todo el citosólico, pues gracias al esfuerzo grande de la célula, como todo lo que hay ahí, ¿no? Hay, como les decía, sistemas de transporte en la membrana que van a ser importantes para mantener este valor, pues así, y que no varíe mucho. Ahora, ¿por qué es importante controlar el valor de pH dentro de las células? ¿Por qué razón la actividad de las proteínas es sensible al valor de pH? ¿Alguien me podría compartir lo que sepa al respecto? Entonces ya les adelanté que es importante que la célula mantenga un valor de pH porque afecta la función de las proteínas. Y ahora la pregunta es, ¿por qué razón la actividad de las proteínas es sensible al valor de pH? Pues no sé, pero me imagino que los aminoácidos que tenga la proteína, si es que están cargados, pues tendrán que interactuar con los protones, no sé. O sea, las proteínas están hechas de aminoácidos, y hay, pues como su nombre lo indica, ¿no? En un aminoácido, la unidad que forman las proteínas tiene un grupo amino y tiene un grupo ácido, un grupo COH, un carboxilo. Este grupo ácido, los grupos ácidos son donadores de protones. Entonces, a pH fisiológico, el carboxilo de un aminoácido, perdón, suelta su protón y se queda cargado negativamente. Y se acuerdan que hay aminoácidos que tienen dos grupos carboxilo, como el ácido aspartico,
el ácido glutámico. Entonces ahí son dos grupos ácidos que se pueden, que pierden sus protones a pH fisiológico y quedan cargados negativamente. Por otro lado, hay aminoácidos como la lisina, la arginina, que tienen un grupo amino adición. Bueno, para empezar, todos los aminoácidos tienen un grupo amino, un NH2. A pH fisiológico, ese NH se carga a NH3. Entonces tiene una carga positiva y el carboxilo es negativo, entonces ya se neutraliza. Pero hay aminoácidos como la lisina, la arginina, que tienen un grupo amino adicional. Entonces, por esa razón, a pH fisiológico son entidades cargadas positivamente. Tienen dos grupos amino, NH3, y solo un grupo carboxilo ionizado, CO menos. Entonces, la carga neta de ese aminoácido es positiva. Entonces, estas cargas determinan con mucho la interacción intramolecular de los aminoácidos para permitir un plegado específico. La mayoría de las proteínas requiere de una estructura particular para funcionar y esa estructura pues es determinada. La interacción entre cargas juega un papel importante en esta estructura, en la adquisición de la estructura, y además la interacción de esa proteína con otras proteínas pues también va a depender de la estructura y de las cargas que tenga. Entonces, la respuesta corta es pues porque las proteínas están constituidas de unidades que pues o sueltan protones o adquieren protones cambiando la carga, y esto afecta la estructura y la interacción con otras proteínas. Por eso es fundamental pues tener que la célula tenga un valor específico. Ahora, ¿cómo le hace la célula para regular el pH? Entonces, hay dos sustancias clave en vivo en nuestras células. Una es el bicarbonato, HCO3 menos, y otra, pues, los mismos protones. Una reacción clave para regular el pH es justamente esa, ¿no? Bicarbonato más los protones nos dan agua más CO2. Entonces, aquí el valor de pH puede aumentarse de dos maneras, dice aquí. O disminuimos los protones o aumentamos el bicarbonato. Esta reacción está ocurriendo en nuestras células todo el tiempo. El intercambio gaseoso en los pulmones pues saca el CO2. Pero en todos nuestros cuerpos, en todas las células de nuestro cuerpo, esta reacción está en equilibrio y nos da, para darnos el valor apropiado de pH. En los transportadores, este bicarbonato es una de las sustancias que se transportan a través de la membrana por las proteínas específicas. En el laboratorio de cualquier biólogo celular, pues hay una incubadora de CO2 en nuestro cuarto de cultivo, y es un contenedor que tiene la humedad apropiada, tiene una temperatura apropiada, y además le inyectamos CO2 desde un tanque, porque el CO2 pues, es un gas. Entonces, para mantener esta reacción, lo que hacemos es conectarle el CO2. La presión del CO2 en la incubadora debe ser del 5% para mantener el valor de pH apropiado. Nosotros nunca estamos expuestos a esta concentración de CO2, ¿no? No sería bueno para nuestra salud, pero en el medio de cultivo se usa esa concentración tan alta. Esta es una foto de
del cuarto de cultivo de mi laboratorio. Esta es una campana de flujo laminar. Ahí estaba nuevecita, brillante. Al alzar, aquí hay una manija, acá hay otra. Al alzar este vidrio se activa una cortina de aire vertical. Aquí hay unos hoyitos por los que pasa el aire, que impide que lo que anda por acá afuera, bichos del aire, entren a este ambiente semi-estéril. Entonces podemos aquí adentro de la campana abrir nuestros cultivos y no se nos contaminan. Si abrimos un cultivo acá afuera, pues bichos del aire empiezan a crecer ahí con los nutrientes. Pero si lo hacemos acá adentro, decimos que tenemos un ambiente semi-estéril. Pues ahí podemos trabajar, aspirar el medio, cambiarle. Y luego lo que me faltó poner aquí es lo que realmente les quiero mostrar. Acá a la derecha tenemos como 2 lavadoras encimadas y esas son las incubadoras de CO2. Y los medios de cultivo tienen un colorante que se llama, un compuesto que se llama rojo fenol, que es el color que adquiere este compuesto depende del valor del pH, es un indicador de pH. Entonces, cuando tenemos son cajas de plástico, las células se pegan al fondo, generalmente. También hay cultivos donde las células flotan, pero se pegan al plástico y luego encima le ponemos medio de cultivo, un líquido que tiene que tener un color naranjita cuando está en la incubadora a un valor apropiado de pH. Si sacamos una caja de cultivo de la incubadora y la vemos al microscopio, se empieza a poner roja. Y eso quiere decir que el valor de pH del medio se está adquiriendo un valor alcalino. Y eso es para recordarnos que ahí las células pues, no van a estar muy felices. Por otro lado, si no le cambiamos el medio o se nos contamina el cultivo con algún microorganismo que consuma todos los nutrientes, se adquiere un valor ácido y se pone amarillo. Entonces, este rojo fenol pues es muy útil. No tiene un efecto tóxico sobre las células y nos ayuda a monitorear que las células tengan el valor apropiado. Bueno, ahora sí lo que nos incumbe más directamente es la existencia de estos transportadores membranales que son críticos para regular el pH. Entonces, hay un intercambiador sodio-protón que va a expulsar los protones y va a aumentar el pH. Acuérdense que cuando aumenta el pH, pues es porque disminuye la concentración de protones. Entonces, si el valor de pH interno se vuelve muy ácido, pues se activa este intercambiador. Y vean cómo bueno, es un ejemplo creo que de la importancia del gradiente de sodio para impulsar un movimiento. Pero bueno, vamos a olvidarnos de esto. Este intercambiador es crítico y también el intercambiador cloruro bicarbonato. Hay uno que es impulsado por sodio, entonces se vuelve complejo porque hay 4 entidades moleculares que están siendo transportadas. Al final, el balance neto es que expulsa de la célula un ion cloruro, un protón, y captura sodio y captura bicarbonato. Y estos intercambiadores, estos son los más importantes. Cuando se acidifica un poco la célula, valores mínimos, no se requieren cambios drásticos, se aumenta la actividad de ambos. Y ya se corrige el valor de pH a su valor aceptable, ¿no? Entonces, el valor de pH es una de las variables fisiológicas pues, mejor controladas, ¿no? Si hay una pequeña variación, el sistema corrige
esa desviación. Y pues son proteínas muy importantes que se han caracterizado molecularmente. Hay fármacos que inhiben el funcionamiento y todos estos transportadores tienen las características que dijimos previamente, ¿no? Es decir, hay un sitio en la proteína que une con alta afinidad cada uno de los iones que transporta. El transportador sufre un cambio conformacional que permite la exposición del sitio de unión al ion alternativamente a un lado y al otro de la membrana. Yo cuando era estudiante pensaba que los transportadores se daban la voltereta en la membrana, pero pues eso es imposible. Entonces, son cambios conformacionales que permiten que el ion entre al sitio de unión desde un lado de la membrana y luego hay un cambio conformacional en donde el ion puede despegarse de ese sitio y salir o entrar, pues, ¿no? Dependiendo de la dirección del movimiento. También hay otro intercambiador, cloruro bicarbonato, que es independiente de sodio. Ese no es más sencillo que el anterior. En lugar de 4 entidades moleculares, solo participan 2, es directamente el bicarbonato y el cloruro. Y acuérdense que el intercambiador significa que el cloruro se mueve en una dirección y el bicarbonato en la dirección opuesta. Entonces aquí queremos expulsar el bicarbonato e introducir el cloruro. Y aquí eso al revés que el anterior, es un valor de pH alcalino, es lo que aumenta su actividad. Esta proteína se estudió mucho en los eritrocitos y por corrimiento de geles y razones históricas se le llamó la banda 3 en un gel. Y esta proteína es la que tiene un papel fundamental para el intercambio gaseoso en los pulmones. Ustedes saben que finalmente metemos oxígeno y liberamos CO2. Ahora el CO2 es un gas que difundiría y habría poco control sobre él. Entonces, para manejarlo fisiológicamente se convierte en bicarbonato. Entonces, ya como bicarbonato es sustrato de este intercambiador, ¿no? Un gas pues es muy difícil de controlar, como vimos del óxido nítrico que cruza la membrana plasmática, pues así con el CO2, pero antes de que eso pase se convierte a bicarbonato y ya como bicarbonato se expulsa de las células. Seguramente que han ustedes oído hablar de los lisosomas, ¿no? Estos organelos que son una bolsita de enzimas proteolíticas que van a destruir lo que les llegue ahí. Estas estructuras tienen un pH interno de 5, entonces eso pues es un pH demasiado ácido para existir en condiciones fisiológicas, pero ese compartimento está pues justamente aislado del resto y las proteínas que hay ahí pues son realmente especiales, tienen que mantener su estructura a ese valor y funcionar. Ahora es ideal para que lo que llegue ahí, que generalmente pues son proteínas que van a ser destruidas, pues pierdan su estructura y sea más fácil de degradarlas, ¿no? Los endosomas, ¿se acuerdan que vimos los endosomas? Vesículas secretorias también tienen un bajo valor de pH. Y en todos estos casos, estas estructuras membranales tienen bombas de protones impulsadas por ATP. Una bomba, pues esta forma de llamarle a un transportador, es un transportador de protones que va a bombear
o a transportar los protones en contra de su gradiente de concentración. Va a meter protones al interior de los endosomas, vesículas o lisosomas, y entonces, pues eso es muy difícil. Y la fuente de energía es ATP. Entonces, sí puede hacer el trabajo, pero requiere esta forma de energía química para poder funcionar. Ustedes saben, los lisosomas son el destino final de... hay un sistema de degradación de proteínas muy importante en nuestras células, que es la autofagia. Entonces la célula tiene la capacidad de degradar fragmentos de organelos que ya están dañados o inclusive proteínas libres del citoplasma. Hay diferentes vías, pero al final se empaqueta en vesículas de doble membrana, que hay una vía molecular bien interesante que involucra muchas proteínas, y este autofagosoma, que así se llama, se fusiona con los lisosomas. Y al fusionar, pues, quedan ahora en contacto con las proteasas en el lisosoma y a ese pH pues destructor, ¿no? de